vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Y quiero dar un poquito de contexto por qué voy a dar este tema. Tuve la bendición y el privilegio cuando estuve estudiando en el seminario donde yo estoy tiene la gran ventaja, a diferencia de muchos seminarios, de que está en el mismo lugar de la iglesia y hay una conexión muy estrecha con la iglesia. La iglesia que se llama Grace Community Church, dirigida por el pastor John MacArthur. Y yo tuve la bendición de poder trabajar en el ministerio hispano como un asistente del pastor principal, que en ese momento era el pastor Henry Tolopilo. Estuve 3 años bajo su liderazgo y aprendiendo muchísimo. Realmente fue más la bendición para mí que lo que yo pude trabajar ahí, lo que yo pude dar ahí. Y una de las muchas enseñanzas que yo pude tener del pastor, y es que él siempre dejaba unos 2 veces al año, o una vez al año, para predicar sobre la iglesia y predicar por qué es importante. Él hacía un pare en el estudio bíblico que llevaba y empezaba a predicar sobre la iglesia, a veces una predicación, a veces 2 predicaciones o 3, y era muy importante porque realmente como iglesia a veces necesitamos ser recordados, como decía Pablo, no me canso de recordarles una vez más las mismas cosas, y necesitamos ser recordados de este tema tan pero tan importante para el Señor, y es por qué para un creyente debe ser tan valioso, tan fundamental, tan vital la iglesia. Y tal vez algunos ya me han escuchado de este tema, porque cuando estuve mirando mis notas, es un tema que di en una ocasión anterior, creo que un domingo, un estudio bíblico, pero como ya lo dije, una vez más repito, es una bendición ser recordado de este tema y para mí ha sido una bendición volver a mirar este estudio. Y quiero comenzar o continuar, no preguntando, sino contándole tal vez algo que a usted también le ha pasado. Y es que en ocasiones yo me encuentro con personas que dicen que son cristianas. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿a qué iglesia asistes? Porque dime en qué iglesia andas y te diré quién eres. No, mentiras. Pero sí, tiene algo de relación. Yo les pregunto eso porque es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿A qué iglesia asistes? Y no han sido pocas las veces que la respuesta es no asisto a ninguna iglesia, pero dicen que son cristianos. O también dicen, me congrego en mi casa con mi esposa y con mis hijos. Y con un par de amigos que a veces vienen. Y justifican eso malinterpretando el pasaje de Mateo 18:20, que dice que donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Lo malinterpretan. También me he encontrado con otro tipo de excusas, como las iglesias de hombres, los pastores enriquecen a costa de las personas, los líderes son unos hipócritas, o también estuve en una iglesia pero me hicieron mucho daño. Y aunque todas estas respuestas pueden ser comprensibles por lo que han vivido algunas personas, no son una excusa para que el verdadero creyente busque una iglesia verdadera, una iglesia bíblica. Muchas veces detrás de esta excusa vemos reflejado algo que sucede con muchas personas que incluso pueden asistir regularmente a la iglesia, pero no le dan la importancia que tiene. Y es que ven a la iglesia de Cristo como una actividad más de la semana, como algo que les aporta madurez a su vida, que les da principios útiles, pero no lo ven como una prioridad innegociable. Y es por esta visión que muchas personas no tienen problema en faltar a la iglesia si se les presenta otra actividad. Puede ser que tengan dañado el carro, que tienen una visita. ¿Cómo voy a dejar a la visita sola? La noche anterior trasnocharon, están cansados, necesitan descansar porque trabajaron muy duro durante toda la semana. Alguien los invitó el domingo a hacer otra actividad o se quedaron dormidos. Pasa. Y aunque la iglesia no es solo el domingo, usualmente demostramos que la iglesia no es una prioridad en nuestras vidas cuando no asistimos a la reunión principal de la iglesia el día del Señor. Hermanos, la iglesia es tan, pero tan importante y debe ser tan importante para el creyente porque Cristo entregó su vida por la iglesia. Mire lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Un versículo que de hecho estudiamos hace 8 días. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí le está hablando Pablo a los ancianos de Efesios
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó, Cristo redimió su iglesia y el costo fue su propia sangre. Para el Señor es tan importante, pero tan importante es su iglesia que entregó su vida por ella. Y si para Cristo la iglesia es importante, para quienes seguimos a Cristo también debe ser importante. Por eso es que hoy vamos a ver tres razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para un creyente. Tres razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para un creyente. Primera razón, la iglesia debe ser muy importante para un cristiano porque es parte de lo que un cristiano es. Es parte de lo que un cristiano es. Para desarrollar este enunciado, vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es alguien que en primer lugar ha sido perdonado de su pecado, se ha reconciliado con Dios el Padre a través de Cristo. Y esto ha sucedido porque ha reconocido que Dios es santo, que Él es pecador y entiende que eso provoca la justa ira de Dios y por eso está condenado. Es una persona que ha entendido eso. Por lo tanto, el cristiano sabe que su única solución es buscando el perdón de Dios a través de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en la vida perfecta de Cristo, en su sacrificio por los pecadores y en su resurrección. De esta manera, una persona es reconciliada con Dios por medio de Cristo. Eso es un cristiano. Pero, ¿será que eso es todo lo que es un cristiano? Obviamente no. Obviamente no. Un cristiano, y eso es lo que vemos en la palabra, también es definido porque es parte de un lugar. Es parte de un grupo. Mire, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Miremos lo que dice ahí. Efesios capítulo 2, 19. Dice así. Hablándole a los creyentes, dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Debido a que una persona se ha reconciliado con Dios, un creyente es alguien que ahora es conocido como, ¿cómo lo describe la Biblia? Como un conciudadano, parte de un lugar. ¿Y miembro de qué? De la familia de Dios. Es miembro de la familia de Dios. Y estas son dos de las muchas analogías que describen que un cristiano se define porque es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Y tal vez usted ha escuchado otras más analogías. Por ejemplo, dicen que la iglesia también es el pueblo de Dios. O que la iglesia es el templo del Dios viviente. Sin embargo, la analogía que utiliza la Biblia al comparar la iglesia con el cuerpo de Cristo es la que más claramente nos muestra que un cristiano es definido como alguien que pertenece a la iglesia. Un cristiano es definido como alguien que pertenece a una iglesia. Y vamos a ver esa analogía del cuerpo de Cristo en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Miren lo que dice ahí 1 Corintios 12, del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y estos tres versículos son parte de toda la comparación que el Señor hace aquí en 1 Corintios 12 para mostrarle a la iglesia de Corinto que en ese momento estaba pasando por diferentes peleas internas, que el cuerpo es uno y que somos miembros todos del cuerpo de Cristo. Pero con respecto a nuestro tema, este versículo dice que cada creyente que Dios coloca en la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Pero algo muy importante, y es que no fue el creyente de manera individual quien decidió por sí mismo ser parte del cuerpo de Cristo.
No fue el creyente quien decidió ser parte del cuerpo de Cristo. El versículo 13, si usted lo mira ahí en su Biblia, dice que fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo. Fuimos todos bautizados. Eso indica que el creyente fue sumergido, fue inmerso, fue puesto en la iglesia. No fue él mismo el que por decisión individual dijo, yo voy a ser parte del cuerpo de Cristo. Bíblicamente, ¿qué es lo que nos dice? Fue que sumergido, fue puesto. Son verbos que muestran que viene una acción del exterior, en la persona. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia no se trata de un cuerpo unido por nuestras decisiones individuales, no, sino sobre todo por la decisión de la persona y de la obra de Cristo. Y así como un miembro del cuerpo no puede decir que necesita otros miembros, de la misma manera, para un creyente es inviable, no tiene sentido decir que es cristiano y no ser parte de la iglesia. La Biblia nunca describe, la Escritura nunca nos muestra un cristiano sin la iglesia. Y por eso no se puede decir quién es cristiano si no hay un involucramiento directo con la iglesia. No se puede decir quién es cristiano si no hay un involucramiento directo con una iglesia local. Cuando una persona llega a ser cristiana, no solo se une a la iglesia, porque es un buen hábito para crecer en la madurez espiritual. No. Una persona se une a una iglesia porque es la expresión natural de lo que Cristo ha hecho en él, que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Es la expresión natural, es lo que tiene que pasar. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Luego del primer discurso de Pedro, en donde 3,000 personas llegan a los pies del Señor, mire lo que pasa. De hecho, leamos desde el versículo 40, Hechos 2, 40 y 41. Dice así Hechos 2, 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasó con aquellos que recibieron la palabra, que se arrepintieron de sus pecados? ¿Qué pasó con aquellos que fueron bautizados? ¿Quedaron dispersos por todo? Se añadieron a un lugar. Se añadieron y llevaban la cuenta. ¿Cuánto? 3,000 personas. Esto no es un número como que, ay, venga, echémosle, aquí hay 40, aquí hay 40, más multiplicado. No. 3,000 personas llevaban una cuenta. Era parte de eso. Ellos sabían. O sea, una persona se une a una iglesia porque es la expresión natural de lo que Cristo ha hecho en la persona, que es colocarlo en el cuerpo de Cristo. Si estás en unión con Cristo, como consecuencia natural, es que estás unido a su cuerpo. Por implicación, y escúchenme bien, si no estás unido al cuerpo de Cristo, la conclusión sería ¿cuál? Que no estás unido a Cristo. Por implicación. Por eso, deja dudas si una persona es creyente cuando dice que no es parte de una iglesia. Es que es una incongruencia. Ser cristiano y no ser parte de una iglesia. Es una incongruencia. No tiene sentido. Es una incoherencia. Estar unido a Cristo significa estar unido a otros cristianos. Y esa unión espiritual se debe dar en la vida y en la existencia de una iglesia local. Por eso la iglesia es parte de lo que un cristiano es. La iglesia es parte de lo que un cristiano es. Una de las excusas más comunes de alguien que no va a la iglesia es que dice que es parte de la iglesia universal de Cristo. ¿Cierto? Yo hago parte de la iglesia universal. Y ese es un concepto que está en la palabra de Dios. La iglesia universal son todos los cristianos de todas partes a lo largo de toda la historia. Y entonces la gente dice que es parte de la iglesia universal. Y malinterpretan este concepto para justificar su desobediencia a no congregarse, a no ser parte, a no pertenecer a una iglesia local. Y en la Biblia, la mayoría de las menciones en el Nuevo Testamento a la iglesia no es a la iglesia universal, déjeme decirle, sino que es a la iglesia local. De las 114 veces que se menciona el término iglesia en la Biblia, 109 son específicamente para una iglesia local en algún lugar. Hay una conexión directa entre ser parte de la iglesia universal y ser parte de la iglesia local. Si una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Y esto se manifiesta en que es parte de un cuerpo local de creyentes.
Una persona se engaña a sí misma si cree que pertenece a la iglesia universal, pero no es parte de un cuerpo local de creyentes. Se engaña a sí mismo. De hecho, los libros del Nuevo Testamento, ¿a qué receptores fueron escritos específicamente? A las iglesias locales. A las iglesias locales. Porque ahí se esperaba que los cristianos estuvieran. Obvio. Ahí se esperaba que los cristianos estuvieran, en la iglesia. Esta era la manifestación concreta de la iglesia universal. Hermanos, bíblicamente no se concibe un cristiano sin iglesia. No se concibe un cristiano sin iglesia. Un cristiano verdadero construye su vida junto a la vida de otros creyentes a través de un compromiso concreto con una iglesia local. Ser cristiano significa preocuparse por la vida, la salud del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es parte de lo que un cristiano es. Usted no puede separar la iglesia de lo que una persona, un creyente es. Es parte de lo que un cristiano es. Mire lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 4. En este capítulo se narra la conversión de Saulo. Saulo, quien fue Pablo. Y mire las palabras que el Señor Jesús se refiere cuando dice que por qué lo están persiguiendo a él. Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia, ¿cierto? Y mire esto, leamos Hechos capítulo 9 del 1 al 4. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de la iglesia de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando ahí? Cristo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y el Señor se identifica directamente ¿con quién? Con su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se identificó tan estrechamente con su iglesia que él se refirió a ella como a sí mismo. Como a sí mismo. Y aquí viene la pregunta. ¿Tú te identificas con lo que Cristo se identificó? ¿Tú te identificas con lo que Cristo se identificó? ¿Te importa lo que a Cristo le importa? ¿Te importa lo que a Cristo le importa? Mira, si eres cristiano, te importa la iglesia porque es parte de lo que un cristiano es. No puedes separar esa definición. Ser parte de una iglesia es parte de lo que un cristiano es. Ese es el primer punto. Segundo punto de por qué la iglesia tiene que ser importante. La iglesia debe ser importante para un cristiano porque la voluntad de Dios es estar en comunión con otros creyentes. La voluntad de Dios es estar en comunión con otros creyentes. Ya nos preguntamos qué significa ser un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Ahora vamos a resolver una segunda pregunta y es: ¿qué es una iglesia? Porque para entender la voluntad de Dios, de estar en comunión con otros creyentes, debemos preguntarnos ¿qué es una iglesia? Esa palabra iglesia, seguramente usted ha escuchado su origen, viene del griego eklesia, que originalmente describía una reunión de personas, una asamblea. Y este término ocurre 109 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como ya lo mencioné, para referirse a la reunión local de cristianos. Este término, digámoslo así, evolucionó gramaticalmente para mostrar que la iglesia, o se desarrolló para describir a la iglesia, a los creyentes. ¿Listo? Ocurre 109 veces y se refiere a la reunión local de cristianos. Y en la Biblia vemos que donde quiera que estaban los creyentes, reunidos, congregados, siguiendo las ordenanzas que la palabra dice, ahí estaba una iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la asamblea de Dios compuesta por un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación de Cristo y obedecen sus mandatos. Eso es una definición sencilla de la iglesia. Un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación de Cristo y se reúnen para escuchar su palabra y obedecer sus mandatos. Una de las figuras que más muestra la comunión que deben tener los creyentes es cuando el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como el pueblo de Dios. ¿Sí ha visto esos pasajes? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Que eso es otra analogía que nos indica y nos da ciertas características de lo que es una iglesia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10.
Dice ahí Pedro, hablándole a esta iglesia, a los expatriados, dice 1 Pedro 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No? Antes no éramos del pueblo de Dios, ahora somos del pueblo de Dios. Esta metáfora Pedro la toma para describir lo que es una iglesia y está fundamentada en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Y esto tiene implicaciones bien importantes, como que la iglesia es propiedad de Dios, que Dios cuida y protege a la iglesia y que se espera santidad del pueblo de Dios, se espera santidad de la iglesia. Pero además de todo esto, la implicación clara es que la iglesia es el pueblo de Dios porque es un grupo de personas que comparten una misma identidad, que comparten unas mismas creencias, una misma vida y un mismo Dios. Eso significa ser pueblo. Cuando una persona es salva, llega al pueblo de Dios y eso significa ser parte de un grupo de personas unidos por Cristo que comparten intereses, necesidades, problemas, alegrías, luchas, pruebas, logros y toda la vida juntos. Eso es lo que significa ser un pueblo de Dios. Compartimos una misma identidad, unas mismas creencias, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo ¿qué? Dios. Eso es lo que es una iglesia, el pueblo de Dios. Cuando Dios llama a una persona a salvación, lo llama que sea parte de su pueblo y no lo deja aislado. No lo deja aislado. Y esto es lo que vemos constantemente en Hechos de los Apóstoles cuando surge la iglesia. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 y 47. Hechos capítulo 2, 44 al 47. Mire Hechos 2, 44 al 47. Dice así: todos los que habían creído, y se acuerda que antes leímos que se añadieron 3,000 a la iglesia, ahora sigue el relato, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. ¿Qué compartían? Todo. Todo. Y vaya por un momento al capítulo 4, versículos 32 al 33. Capítulo 4, 32 al 33. Y la multitud de los que habían creído era, mire tan lindo esta descripción, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto es lo que vemos en la iglesia, cómo surgió, ¿no? Tenían todo en común. Dios no dejó aislado a nadie. No se puede leer el libro de los Hechos sin ver cómo les encantaba reunirse a los cristianos en grupos pequeños, en grupos grandes. ¿Y sabe por qué? Porque en tales reuniones comenzaron a sentir la bendición de quiénes eran y de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Una iglesia no puede vivir en aislamiento. No. Sus miembros no pueden simplemente llegar, sentarse, salir y luego decir que están formando parte en la vida de la iglesia. Llegan a sus casas y dicen, check, ya cumplí el requisito semanal. Por eso es que la iglesia realmente no es un lugar, no. Es que un pueblo, hermanos, es un pueblo. Hoy nos reunimos acá, mañana nos podemos estar reuniendo en cualquier lugar. Es un pueblo, el pueblo de Cristo. Y debido a eso, la iglesia no debe estar limitada a un par de reuniones en la semana con una reunión general el domingo. La iglesia es el grupo de creyentes que buscan obedecer a Cristo y su palabra por medio de compartir su vida y glorificar a Cristo. Y esto no solo se hace
por medio de compartir un par de horas a la semana, sino por medio de compartir, ¿sabe qué? La vida. Todos los que habían creído eran ¿qué? De un corazón y de un alma. Todos. La iglesia debe ser importante para ti, porque cuando Dios te llamó a salvación, si te llamó a salvación, te llamó a vivir en comunión con otros creyentes. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo mejor para ti. Esto es lo mejor para ti. Como creyente, tienes la responsabilidad, tienes el mandato de Dios de vivir en comunión con otros hermanos. Tienes ese mandato de Dios. Y si no lo obedeces, estás en desobediencia. ¿Estás qué? Pecando. Punto. ¿O no? De hecho, esto se expresa en los muchos pasajes que hablan sobre los unos a los otros. ¿Se ha visto esos pasajes en el Nuevo Testamento? Hay un jurgo. Haga esto unos a otros, haga esto otro unos a otros. Por ejemplo, mire, Gálatas 6:2. Vamos ahí. Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de ¿quiénes? De los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Ahí dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. ¿A quién le habla ahí? A una iglesia local, ¿cierto? ¿Usted ha llevado las cargas de otro hermano aquí? No me responda. Y esto es uno de los muchos pasajes. Déjeme darle algunos más, no los vamos a leer. Si quiere, anótelos y llegue a estudiar a su casa todos estos pasajes y muchos más. Santiago 5:16 dice que hay que confesarnos los pecados unos a otros y orar unos por otros. ¿Le ha confesado su pecado a algún hermano para que lo esté apoyando? ¿Le ha pedido oración o ha orado usted por otro hermano? Colosenses 3:13 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Porque en la iglesia es donde el Señor quiere que seamos formados y el perdón es fundamental. Tito 1:3 indica que debemos reprendernos unos a otros. ¿Ha sido usted reprendido por algún hermano de aquí de la iglesia? Bueno, está cumpliendo en obediencia a la palabra de Dios. Como a veces que pasa y a uno le dicen: pastor, es que hay un hermano que me llamó a preguntarme por qué no vine a la iglesia, y pues a mí me parece que eso es meterse en la vida de la gente. Ahí sale el tigre que hay en mí. Ese hermano lo ama. Ese hermano está cumpliendo la labor que lo manda a cumplir. Si a usted le ha pasado eso, dele gracias a Dios. Y no me venga a mí a decirme esa excusa. Porque eso es lo que debemos hacer como iglesia. Me pasó hace algunos años que una persona me dijo eso. Yo le dije: es que estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué quieres? ¿Ah? Romanos 1 Tesalonicenses 4:18 nos manda a alentarnos unos a otros, a animarnos en las pruebas. Romanos 14:19 dice que debemos edificarnos unos a otros. Romanos 15:14 nos exhorta a amonestarnos unos a otros. Todos estos unos a otros son ¿qué? Mandamientos. Y si usted no está en una iglesia obedeciendo estos mandamientos, está desobedeciendo. ¿Cómo vamos a obedecer estos mandamientos si no nos comprometemos con la iglesia? Esto es una de las cosas que uno le puede preguntar a una persona que no va a una iglesia y se dice cristiano. Bueno, ¿cómo has alentado a otro? No, me aliento a mí mismo. Me exhorto a mí mismo. Está loco la persona. De verdad. Está justificando su pecado cada vez más. Cada vez más. Todos estos unos a otros indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de la vida. Hermanos, vivimos en un mundo muy individual. Muy individual. Muy individual. Y la iglesia tiene que romper eso. Por eso es antibíblico. No solo es antibíblico, es diabólico. Una iglesia virtual. No tiene sentido bíblico. Por eso, y escuche bien, y tome la decisión que usted quiera, la iglesia no puede estar encerrada como pasó en la pandemia. No. Y como saben algunos de los hermanos que están aquí,
Al principio no sabíamos qué hacer, pero apenas nos dieron la autorización, nos reunimos. Y después nos volvieron a encerrar. Y yo le dije a la iglesia, no nos vamos a volver a encerrar. Y nos reuníamos en secreto. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer una iglesia. Punto. Punto. Si eres creyente, tienes la responsabilidad y el mandato de vivir tu cristianismo con otros hermanos. La comunión con otros hermanos en la iglesia es la manera en la que demuestras que eres cristiano, en la que Dios quiere que demuestres tu cristianismo. Y por eso la iglesia debe ser muy importante para ti. Es que esto no es un club, no es un grupito más del que haces parte. No, 1 Corintios 12, fuiste puesto en la iglesia. Fuiste puesto en la iglesia. Tristemente, muchos cristianos hoy en día definen su cristianismo de manera exclusivamente como una relación personal con Dios. Nada más. Y no se dan cuenta que esta relación tan importante que tenemos con Dios también demanda ciertas responsabilidades con otros creyentes dentro de la iglesia local. Muy a menudo pensamos que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer si vamos el domingo a la reunión de la iglesia. Entramos a la reunión, nos sentamos, escuchamos y luego nos devolvemos a nuestra casa a seguir con nuestra vida. Que Dios lo ayude si esa es su perspectiva. Que Dios lo ayude. Porque eso no significa ser parte de una iglesia, porque eso no es una iglesia. Que Dios lo ayude si piensa que si está viviendo o si cree que es un buen cristiano, porque eso no es ser un buen cristiano. No, porque el cristiano está llamado a vivir en comunión con otros creyentes. De hecho, la Biblia nos muestra cómo la reunión general de la iglesia debe ser un tiempo para compartir nuestra vida con los demás y no solo para pasar del saludo. Mire lo que dice Hebreos 10, 24, 25. ¿Se acuerda el pasaje que dice, no os dejéis de congregarnos? Mire lo que dice todo el contexto de Hebreos 10, 24, 25. Es este. Dice así Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca. No venimos el domingo solamente para escuchar la palabra de Dios, para alabar al Señor, para exaltarlo. Claro que debemos hacer eso, pero no venimos el domingo solamente para eso, sino también ¿para qué dice ahí? Para animarnos unos a otros, para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor unos a otros, para estimularnos a las buenas obras unos a otros. Nuestras reuniones semanales de la iglesia brindan una oportunidad dada por Dios, y usted lo tiene que ver así, dada por Dios para edificarnos unos a otros, para despertar el amor y las buenas obras en la comunión de la iglesia. La reunión de la iglesia no debe ser solamente una muestra de lo que sucede entre semana. No. Por favor, no asista a ninguna reunión a una iglesia, porque no, pues porque el pastor me llamó, tocó. Okay, pues ¿cómo le vamos a hacer la mala cara al pastor? ¿No? No. Porque a lo mejor usted puede tener alguna excusa que se ha creído con respecto a no involucrarse en la iglesia. Se ha engañado a sí mismo. Tal vez usted puede pensar que usted es muy tímido, que le cuesta entablar relaciones, que no tiene tiempo, o que le eche la culpa al pastor porque es que el pastor tiene que promover alguna reunión donde yo pueda entrar. No. Ninguna de esas excusas es una verdadera razón para que usted no comparta su vida como Dios quiere que lo haga con los demás hermanos en la iglesia. Y por favor, no vea esto como una carga. No. No vea esto como una carga, porque no lo es. Si lo ve como una carga, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Esto es un privilegio, hermanos. Mire Salmo 133. A veces cuando predico, y me acaba de pasar y se lo voy a confesar, digo, ¿será que estoy siendo muy duro? Me digo a mí mismo. Pues no, creo que no. Porque es lo que dice la palabra. Pastor MacArthur decía así, siempre me llamó la atención esa frase. ¿Cómo era? Predicación suave, corazones duros.
Predicación dura, corazones suaves. Que eso es lo que tiene que hacer la palabra en nosotros. Bueno, mire lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El óleo, el aceite era lo que se utilizaba ¿para qué? Para sanidad en los tiempos antiguos. Es eso. La comunión entre los hermanos es eso. Es eso. Lo mismo, cuando dice ahí, es como el rocío de Hermón. Hermón es el monte Hermón donde desciende el rocío. Israel es una tierra muy desértica y necesitan el rocío que da en la mañana para que las cosechas no se pierdan. Así es la comunión en los hermanos. Por eso el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí, dice al final el texto, envía a Jehová ¿qué? La bendición. Allí envía a Jehová la bendición. Allí es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Es una alegría. Es una bendición. Es un gozo. Ser parte de una iglesia local. Es una alegría, de verdad. Ser miembro del cuerpo de Cristo es tanto una inmensa responsabilidad como un gran privilegio. Es un privilegio porque estoy con otros pecadores, igual que yo, regenerados, buscando el mismo objetivo de ser semejante a Cristo. Es un privilegio porque soy parte del pueblo de Dios, con verdaderos amigos que me aman y fielmente producen heridas que me santifican. Es un privilegio porque hago parte de la comunión de hermanos con la necesidad de rendir cuentas y de ser instruido en este cuerpo local. Es un privilegio porque al compartir mi vida con los hermanos demuestro el evangelio de Cristo. La iglesia, y esto es maravilloso, nos da una representación visual del evangelio, o nos lo debería dar, cuando perdonamos a los demás como Cristo nos perdonó. Cuando nos comprometemos con los demás como Cristo se comprometió con nosotros. Cuando damos nuestras vidas por los demás, así como Cristo dio la vida por nosotros. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para ti? Porque es un privilegio, una bendición y sobre todo es la voluntad de Dios de estar en comunión con otros creyentes para ser edificado y edificar a otros hermanos. Es una bendición. Es una alegría venir a la iglesia los domingos, a la reunión general de la iglesia. Es una bendición estar entre semana hablando con personas y ver cómo sus vidas edifican mi vida. Es una alegría saber cómo estamos caminando juntos, a pesar del pecado, las luchas, las dificultades, las pruebas, las aflicciones. Es un privilegio. Y usted tiene que verlo así. Y tiene que buscar edificar a otros y ser edificado por otros. Usted tiene que hacerlo, hermanos. Es parte de lo que un cristiano es. Es parte de lo que un cristiano es. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sea moldeado, su vida sea moldeado por medio de otras personas. Así es, punto. Así es. Usted no va a ser moldeado por otras personas solito en su casa. No. Usted es moldeado en medio de la comunión de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Punto. Estoy diciendo mucho punto. Tercero, punto. El tercer punto de por qué la iglesia debe ser importante para un cristiano es porque es el instrumento de Dios en este tiempo. Es el instrumento de Dios en esta era. Y vamos a resolver una tercera pregunta. Hemos resuelto qué es un cristiano, qué es una iglesia, y ahora vamos a responder una tercera pregunta, y es ¿qué es el reino de Dios? Para entender que la iglesia es el instrumento de Dios en esta era. ¿Qué es el reino de Dios? El tema del reino de Dios aparece en toda la escritura. De los 66 libros de la Biblia aparecen 57, el 86%. En términos generales, el reino de Dios es el gobierno de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Pero en un sentido más específico, el reino de Dios es el programa global de la historia de la salvación de Dios. Génesis comienza dándole un mandato al ser humano para que establezca su reino, un mandato de regir. El hombre peca y falla en ese mandato.
Luego, el programa del reino se manifiesta y se ha manifestado de diferentes maneras, pero en primer lugar se manifestó con Israel. A medida que ha avanzado en la historia, el Señor ha tratado de manifestar su reino y se manifestó en primer lugar con Israel, pero Israel fracasó. La siguiente fase del reino vino con Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo anunció que el reino de Dios se ha acercado porque el rey estaba ahí cumpliendo su primera venida. Sin embargo, debido al rechazo de Israel de Cristo, una nueva fase del reino de Dios se abrió y está anunciada por Cristo mismo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Bien importante porque justamente, y bueno, cuando lleguemos a Mateo 16, por ahí en 2 años, vamos a mirar por qué el Señor dijo esto. Porque los fariseos le estaban demandando ciertas cosas y el Señor ahí cierra la puerta para Israel. Y mire Mateo 16, 18, dice así. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Muy importante este versículo en lo que significa la iglesia para Cristo. Ahí el Señor dice, edificaré mi iglesia. Y claramente expresa el propósito de Cristo de establecer una nueva comunidad. Y ese establecimiento se iba a dar años después, bueno, un año después, si no estoy mal, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado a los discípulos y así fue formado ¿qué? El cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino. Esa fue la inauguración de la iglesia. Y esa inauguración de la iglesia marca una nueva fase en el inicio del establecimiento del reino de Dios. Pero la iglesia no es el reino de Dios, tengan en cuenta eso. Bueno, es parte del programa del reino de Dios. Y en este momento es quien lleva el mensaje del reino que Cristo mandó a llevar a todo el mundo. Mire lo que dice, vaya más adelante, Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Dice así, Hechos capítulo 8, versículo 12. Aquí ya la iglesia estaba en acción. Y mire lo que dice el texto. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. La iglesia lleva el mensaje del reino, el mensaje del evangelio del reino de Dios. En el plan de Dios, en esta era, en este tiempo, la iglesia es el instrumento que Dios ha determinado para que las personas conozcan de Él, de su reino y acepten a Cristo como Rey. Ese es el plan de Dios. Estableció su iglesia, dijo, edificaré mi iglesia para que lleven el mensaje del reino. Hermanos, ¿por qué la iglesia debe ser importante? Porque dentro del plan de Dios, la iglesia ha sido elegida para llevar el mensaje del reino. En este momento, la única entidad, escúchame bien esto, la única entidad legalmente autorizada por Cristo y su palabra para llevar su mensaje es la iglesia. Es la iglesia. No hay otra manera en la que Dios quiere que el mundo sea salvo y que los creyentes sean edificados sino a través de la obra de la iglesia. No hay otra. Como hace algunos años escuché un pastor decir que se reunió con un obispo, con un imán, un sacerdote musulmán, y dijo, oremos todos a Dios que tenemos el mismo Dios. Falso de toda falsedad. Falso. Tenemos el mismo Dios, ni que los católicos, ni que los judíos, los judíos sí, ni que los musulmanes. Pero el punto es Cristo. El punto es Cristo. Porque si le añades o le quitas algo a Cristo, no tienes nada. Perdiste. Mire, la única entidad legalmente autorizada por Cristo para llevar su mensaje de salvación es la iglesia. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres vivir para Dios? Él ha determinado que solo lo puedes hacer dentro del contexto de la iglesia. Por eso es que no hay otra institución, otra entidad, ni otro grupo religioso que sea el verdadero instrumento de Dios en esta era. No lo hay. Uy, pastor, pero está siendo como muy ahí radical, muy exclusivista. ¿Yo qué puedo hacer? Si el Señor dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo yo soy uno de los caminos, elija otro. No.
La iglesia es el principal instrumento para glorificar a Dios en el mundo. La iglesia es el instrumento de Dios para traer el evangelio a las naciones en este tiempo. Cuando el mensaje del reino es aceptado, una persona comienza a ser parte del gobierno del reino de Dios en su corazón. Mire este último pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Cuando una persona acepta el mensaje de salvación, ya es trasladado al reino de su amado Hijo. Ya es trasladado. Hermanos, por eso es que es imposible exagerar la importancia de la iglesia en el plan eterno de Dios. Es imposible exagerar. O sea, yo no me estoy yendo de fanático. Yo le estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. Es imposible exagerar la importancia de la iglesia en el plan eterno de Dios. De una iglesia bíblica, de una iglesia que se rija por lo que dice la Escritura. La iglesia, y la palabra lo dice, es el edificio espiritual, es la morada del Espíritu Santo. Es un lugar donde la gloria de Dios se debe manifestar más claramente en la tierra. Es el centro de la vida espiritual de los creyentes. Dios no usará nada más que su iglesia. Lo dice la Escritura. Él se ha comprometido con este cuerpo de personas llamado la Iglesia de Jesucristo. Dios está comprometido con la iglesia, así que por favor no ignores la iglesia. No la ignores. No la ignores. No trates de hacer a un lado la iglesia. La iglesia es el único instrumento de Dios para que las personas encuentren salvación y los creyentes sean edificados. Dios va a trabajar a través de la iglesia y solo a través de la iglesia. La iglesia debe ser importante para un cristiano porque es el instrumento de Dios en esta era. Por eso debe ser importante para mi vida. Por eso. Hermanos, no puedo expresarles lo importante que para mí y para mi familia es la iglesia. No, creo que no tengo palabras y duraría aquí mucho tiempo. Yo amo la iglesia, es el lugar donde quiero que mi familia esté, donde quiero estar. Y no solo el domingo, sino siempre. Siempre. Yo quiero estar siempre en medio de la comunión con mis hermanos. Porque por gracia de Dios he entendido que es el instrumento de Dios en esta era. Porque por gracia de Dios el Señor me llamó a servirle. No teniendo ningún requisito claro, y en su misericordia me salvó y hoy me tiene acá. Yo amo la iglesia y es donde siempre quiero estar, en esta iglesia local, con ustedes, mis hermanos. De verdad. Y usted debe tener eso. ¿Por qué debe ser importante la iglesia para usted? Porque es parte de lo que un cristiano es. Nunca vaya a creer o a pensar que usted se define aparte de la iglesia. No. ¿Por qué es importante la iglesia para ti? Porque es un mandato para su vida estar en comunión con otros creyentes. Y por último, porque es el único instrumento de Dios en esta era. Pero una razón más. No voy a desarrollarla. La iglesia debe ser importante. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ama a su iglesia. Y yo quiero amar lo que Cristo ama. Yo quiero amar lo que Cristo ama. Yo quiero amar lo que Cristo ama. Bueno, Dios ha sido bueno en colocarnos en esta iglesia, hermanos, juntos, unos a otros. Así que seamos iglesia.